En este video vamos a hablar de un concepto muy interesante que es el de la semejanza de triángulos, que nos va a servir para hacer varias demostraciones de algunas propiedades. Antes que nada vamos a hablar de la semejanza. ¿Qué es la semejanza? ¿A qué se refiere? La semejanza hace referencia a elementos que son iguales o similares en su defecto. Entonces, cuando tenemos dos, en este caso triángulos, que son iguales o similares, vamos a estar hablando de que tenemos triángulos semejantes. Vamos a comenzar con estas clasificaciones. Acá yo tengo dos triángulos, el ABC y el DEF. Son dos triángulos. Hay que si decimos que el lado A mide 5, el lado C mide 6 y el B mide 7, y hacemos que el lado D mide 10, el F 12 y el E mide 14, podemos empezar a analizar la semejanza entre estos dos triángulos. Notemos que si dividimos los lados, por ejemplo, el D dividido el lado A, nos dice que esto es 10 dividido 5, que nos da 2, y que si hacemos el lado F dividido el lado C, esto nos queda 12 dividido 6, que también nos da 2, y si hacemos el lado E dividido el lado B, el lado E dividido el lado B, esto nos queda 14 dividido 7, que también nos da 2. Fíjense que dividimos los lados y todas nos dieron 2. Este 2, este número, es lo que se llama razón. Y si en una división o en varias divisiones se nos presenta la misma razón, quiere decir que estas divisiones son proporcionales. Acá entra en juego un concepto interesante que es el de proporcionalidad. Lo voy a anotar acá. Proporcionalidad. Y el primer criterio de semejanza de triángulos, voy a borrar esto, es el criterio llamado LLL. Nos dice que si en dos triángulos se nos presentan los tres lados proporcionales, los triángulos son semejantes. Esto es, ABC es semejante a DEF. Y fíjense que yo acá utilicé una simbología distinta, que es una especie de guión ondulado. Este guión significa semejante. Y se utiliza para relacionar a dos triángulos como semejantes. Y fíjense que esto tiene sentido, ya que el lado A es la mitad al lado D, el lado C es la mitad del lado F, y el lado B es la mitad del lado E. Es decir, que si todos los lados son la mitad de sus correspondientes en el otro triángulo, el triángulo ABC es la mitad del triángulo DEF. Es decir, son semejantes. Al ser proporcionales sus lados, son semejantes los triángulos. Este es el primer criterio, el de los tres lados proporcionales. El otro criterio de semejanza se refiere a dos ángulos correspondientes iguales, por ejemplo, el lado B y el lado E, el ángulo B y el lado E, y el ángulo E, y el ángulo A y el ángulo D iguales, y un lado proporcional, el lado adyacente a esos dos ángulos
proporcionales entre sí. Es decir, este criterio es el criterio ala porque la primera A es de ángulo, la L de lado y la tercera A de ángulo, ángulo igual, lado proporcional y ángulo igual, nos dice que también son semejantes. Entonces, para aclarar esto, si tenemos dos ángulos iguales, y un lado proporcional, voy a anotar entre paréntesis que es el adyacente, lado adyacente a un ángulo me refiero con el lado que forman esos ángulos. Y un lado adyacente, dos ángulos iguales. Y un lado adyacente dice que los triángulos ABC el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Y ahí queda determinado el segundo de los criterios. Y por último, el tercer criterio de semejanza de triángulos nos dice que si tenemos un ángulo igual, el ángulo C y el ángulo F, por ejemplo, y que los lados que lo componen son proporcionales de manera correspondiente entre los triángulos, es decir, esto así, son correspondientes, el triángulo o los triángulos son semejantes. Este criterio se lo denomina LAL, L-A-L. La primera L del lado, el lado proporcional, la A del ángulo y la tercera L, o la tercera letra, que es la segunda L, del otro lado proporcional. Entonces, esto nos dice que si tenemos un ángulo igual y dos lados proporcionales, se dice que los triángulos ABC y DEF son semejantes. Y este es el tercer y último criterio de semejanza, que si el ángulo es igual, tienen un ángulo igual y los lados que los componen son proporcionales, los triángulos son semejantes. Entonces, bien, vamos para terminar. Voy a hacer una especie de síntesis y de repaso de lo que vimos, que son los tres criterios: el LLL, el criterio ALA y el LAL, que son los tres criterios de semejanza de triángulos. Los tres lados iguales y dos ángulos y un lado, y dos lados proporcionales y un ángulo.